Hoy hablaremos de evaluación y actualización de inventarios de emisiones atmosféricas, presentado por Dayana Pérez, Juan David Montes y Sergio Inocencio. La información del inventario de emisiones atmosféricas es representativa para el alcance temporal y espacial para el cual fue diseñado, por lo cual, cuando se requiere información de un inventario de emisiones atmosféricas en periodos de tiempo, áreas geográficas, sustancias o tipos de fuente diferentes a las establecidas en el alcance de un inventario de emisiones atmosféricas ya existente, se debe realizar una actualización de este. La actualización del inventario de emisiones atmosféricas se rige por las mismas etapas de formulación, planificación y ejecución descritas ya por mis compañeros. Sin embargo, las actividades a desarrollar dependerán de las variaciones del nuevo alcance del inventario de emisiones atmosféricas con relación al inventario de emisiones atmosféricas disponibles, ¿sí? Ya pues al cambiar los objetivos deben cambiar las actividades para tener resultados diferentes. En ese sentido, para la actualización de un inventario de emisiones atmosféricas se debe desarrollar de forma adicional o posterior a la etapa de formulación, la cual es una etapa de evaluación de los inventarios de emisiones atmosféricas ya existentes. Las actualizaciones de los inventarios de emisiones atmosféricas normalmente buscan generar información más precisa de los inventarios de emisiones existentes, pero con las condiciones actuales del área de estudio y probablemente con un mayor nivel de detalle de la información disponible. Generalmente se cuenta con un alcance temporal diferente, ¿sí? Ya el tiempo no va a ser el mismo, pero se mantiene constante los tipos de fuentes, el alcance espacial, la resolución temporal, la resolución espacial y las sustancias a inventariar. Un ejemplo sería que el municipio de Yopal cuenta con un inventario de emisiones con información del año 2012 y requiere actualizarlo el año 2016. Por ende vemos que el tiempo ya va a cambiar, pero la fuente va a seguir siendo la misma, el espacio va a seguir siendo el mismo. Para darle continuidad y actualización de un inventario de emisiones atmosféricas, se tienen en cuenta tres fases, que es la fase inicial, primera actualización y actualización periódica. En el caso anterior y como parte de la evaluación, se deben identificar la variación, el número de fuentes, los cambios y las características de las mismas, deterioro o cambio tecnológico en calidad de los combustibles utilizados para cada uno de los tipos de fuentes de inventarios. Asimismo, en las que las variaciones, las características, las fuentes de emisión y la calidad de los combustibles utilizados para cada tipo de fuente no varíen significativamente. Con relación al inventario anterior, se podrán utilizar los factores de emisión del inventario de emisiones atmosféricas para el cálculo de las emisiones, lo cual reduce el enfoque de la actualización del inventario atmosférico o la determinación del factor actual de actividad para cada tipo de fuentes. Inventarios de emisiones como las fuentes, los contaminantes y zonas, entre ellos las fuentes que emiten gases y partículas y afectan las zonas como son las fábricas, que una contaminación del 71%, explotaciones de hidrocarburos como por ejemplo petróleo y gas un 62%, el exceso de gases emitidos por los vehículos un 61%, chimeneas de vivienda un 49% y quema de basuras un 37%, rellenos sanitarios un 19%. En muchas ocasiones, la actualización de un inventario de emisiones atmosféricas se encuentra motivada por la necesidad de completar los inventarios de emisiones atmosféricas existentes y de esta forma contar con información actual y más detallada de las emisiones, así como un alcance más amplio del inventario de emisiones atmosféricas. Casos de actualización del inventario de emisiones atmosféricas. Actualización temporal de un inventario de emisiones atmosféricas. Los tipos de fuentes, el alcance espacial, la resolución temporal, la resolución espacial y las sustancias a inventariar no varían. Un ejemplo,
Se cuenta con un inventario de emisiones atmosféricas con información del año 2012 y se requiere actualizar el inventario con información del año 2016. Otro caso, actualización de un inventario de emisiones atmosféricas con variación en el alcance espacial. Los tipos de fuentes, la resolución temporal, la resolución espacial y las sustancias a inventariar no varían. Se cuenta con un inventario de emisiones atmosféricas para una zona industrial de una ciudad y se requiere actualizar y ampliar el inventario de emisiones con información de toda la ciudad. Otro caso, actualización de un inventario de emisiones atmosféricas con variación en las sustancias a inventariar. Los tipos de fuentes, el alcance temporal y la resolución temporal y espacial no varían. Se cuentan con un inventario de emisiones atmosféricas de contaminantes criterio y se requiere actualizar el inventario de emisiones, incluir unas emisiones de gases de efecto invernadero. Actualización de un inventario de emisiones atmosféricas con variación de la fuente de emisión. El alcance temporal, el alcance espacial, la resolución temporal y la resolución espacial y las sustancias a inventariar no varían. Se cuenta con un inventario de emisiones generadas por fuentes fijas y se requieren actualizar el inventario de emisiones atmosféricas al incluir las emisiones de fuentes móviles. Actualización de un inventario de emisiones atmosféricas con variación en resolución temporal o espacial de la información. Los tipos de fuentes y las sustancias a inventariar no varían. Se tiene en cuenta un inventario de emisiones atmosféricas con información anual y se requiere actualizar el inventario generando información de las emisiones de mes a mes. Por último, está actualización de un inventario de emisiones atmosféricas con combinación de las anteriores variaciones. Esto varía alguna o todas las características del inventario de las emisiones atmosféricas. Se cuenta con un inventario de emisiones atmosféricas de material particulado generado en una planta de producción durante una empresa en el mes de octubre del año 2010 y se quiere actualizar ese inventario de emisiones con el fin de incluir material particulado y dióxido de azufre y para todas las plantas del país. Cierre, publicación y divulgación de una de las divulgación. Y ya cuando ya todo esté, una vez ya tengan todos los cálculos de las emisiones, se cuenta con los reportes solicitados, así como con el análisis correspondiente que se hace durante las investigaciones anteriores que se hayan hecho en esas fuentes. Esto tiene interés para las personas de la sociedad civil en el caso de inventarios realizados por las instituciones o entidades gubernamentales.